Que el Señor lo bendiga. Le saluda a su hermano Esdin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración. Bienvenido a Estudio Bíblico, un programa que tiene 5 características muy importantes. En la parte superior de su pantalla encontrará el original griego koiné, con el cual fue escrito la palabra de Dios, o fue escrita la palabra de Dios. En la parte inferior encontramos la versión Reina Valera 1995, la mejor versión de la Iglesia Cristiana Evangélica. A la derecha, en la parte inferior, tenemos la Biblia Jerusalén 1976, la mejor versión de la Iglesia Católica a criterio personal. Hoy estaremos analizando Gálatas 2, 10, 21. También tenemos la imagen que nos ayuda a ilustrar algunos elementos importantes. Dice Gálatas 2, versículo 10. Solo de los pobres para nos recordáramos, lo cual también apresuré esto a hacer. Dice Pablo a la iglesia de los Gálatas, y aparece la redacción no muy perfecta, porque esta redacción está sujeta al original griego. Es decir, seguimos haciendo una traducción personal de cada uno de los términos y también las diferentes traducciones que se pueden dar de una palabra X. Esa es la idea de este programa. Dice, solo de los pobres para nos recordáramos. Estamos hablando de Pablo, que tuvo un encuentro con la iglesia madre de Jerusalén, donde estaba la capital del cristianismo en el primer siglo, es decir, Jerusalén. Y ahí estaba, dice la Biblia, que los que gobernaban la iglesia, los que dirigían la iglesia, los principales, era Pedro, Jacob y Juan. Pedro, Jacob y Juan. Pedro y Juan, apóstoles. Y Jacob era el hermano carnal de Jesucristo, el hermano del Señor. Dice la palabra de Dios, entonces, solo de los pobres para nos recordar. Es decir, que no nos olvidáramos de los pobres. Es una recomendación que le da la iglesia madre a Pablo. Cuando él fue a presentar informes, dice, solamente no te olvides de los pobres. Esto nos recuerda que nosotros debemos también acordarnos de los pobres, porque Pablo dice, lo cual también apresuré esto a hacer. Es decir, él se apresuró a cumplir el no olvidarse de los pobres. Pero no olvidarse de los pobres, ¿para qué? ¿Para salvarse? No aparece aquí en relación a la salvación. Es decir, somos salvos por gracia y no por obras. Aquí dice, el no olvidarse de los pobres es una actitud, hermanos, que nace del corazón. Yo en mi iglesia reúno víveres para los pobres, pero no reúno víveres para salvarme. Reúno víveres para ellos porque realmente el Espíritu Santo me sensibiliza a el dolor de los humanos. Igualmente, si usted está lleno del Espíritu Santo, usted va a sentir un deseo de ayudar a los pobres. Usted va a sentir un deseo y una tristeza cuando nota que en su iglesia hay hermanitos que vienen sin comer, que no tienen comida, que no tienen trabajo, que están atravesando una situación difícil. Es en este sentido en que nosotros debemos acordarnos de los pobres, comenzando por las personas que asisten a la iglesia. Sería inhumano que la iglesia suya asista a una persona que no tiene que comer, que no tiene trabajo, y que usted sencillamente le diga, hermano, Dios te bendiga y te doy un abrazo santo, te amo en el Señor, pero no le das ni una bolsa de arroz cuando en tu casa se pierde la comida, se la echan a los animales, se pierde la comida cuando hay personas que la requieren. Yo le recomiendo a las iglesias que todas las semanas o cada vez que hay culto, las personas traigan algún vívere para entregárselo a alguna persona pobre de la iglesia. Eso sería genial, excelente. Entonces, tenemos el primer verso, pasamos al otro verso, el verso siguiente, que es Gálatas 2:11. Pablo reprende a Pedro.
Dice la palabra de Dios: mas cuando vino Cefas a Antioquía, según rostro a él resistí, porque condenable era. Bueno, esta redacción, si la tomamos así literalmente dice, de ahí se toman las Biblias para hacer las traducciones correspondientes. Pero eso es lo que dice originalmente. Yo quiero que usted me capte este sentido. Eso es lo que dice en el griego. Si usted se va a la parte de arriba, literalmente ote, cuando, de, más, ilten, vino, Cefas, eis, a, Antioquía, Antioquía, etcétera, según Prósopo. Es decir, así dice literalmente. Y dice la palabra de Dios que cuando vino Cefas a Antioquía, Cefas es el nombre arameo de Pedro. Cuando vino Pedro a Antioquía, lo correcto es traducir Cefas, porque la Biblia utiliza los dos nombres, Cefas y Pedro. Entonces sería muy extraño que usted utilice el término, por ejemplo, Pedro cuando es Cefas. Aquí la Reina Valera tradujo directamente Pedro, pero yo creo que debería haber traducido de una vez Cefas, como lo hizo la Jerusalén, Cefas, porque así aparece en el original griego, sobre todo cuando son Biblias de estudio. Cuando son Biblias de estudio es importante que nosotros tomemos en cuenta esos elementos importantes. Dice, cuando vino Cefas a Antioquía, cuando vino Pedro a Antioquía, dice, según rostro a él resistía. Aparece la palabra según, kata prosopon. Prosopon es la palabra griega que utilizamos para traducir rostro o persona. Dicen algunas sectas que no aparece la palabra persona en la Biblia. Claro que sí. El correspondiente a persona en griego es prosopon. Entonces, donde aparece prosopon, usted puede traducir rostro o puede traducir persona. Entonces dice, según persona a él resistí. Dice, le resistí en su persona, en su propia persona. Su rostro representa a la persona, la parte física, digámoslo así, del individuo. Y dice que le resistí, nosotros decimos, le resistí en la cara. Le dije en la cara, eso es lo mismo. Dice, según rostro a él resistí. Eso es, en nuestro latino es, le dije en la cara. Dice, porque condenable era. Es decir, estaba haciendo algo que no era propio de un creyente, propio de un cristiano. Y en el verso 12 dice, pues delante de él vino de Jacob, en medio de las naciones comía. Y vamos a ir despacio aquí, porque dice que delante de él vino de Jacob. Es decir, estaba él comiendo en medio de las naciones, pues en medio de las naciones comía, ¿lo ves ahí? En medio de las naciones comía. Y dice que delante de él vino de Jacob. Pero ¿quién vino de Jacob? Vinieron algunas personas de parte de Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es uno de los importantes en Jerusalén. Dice Eusebio de Cesarea en el siglo IV, reuniendo algunas tradiciones de su tiempo, que Jacob era el primer o fue el primer obispo de Jerusalén. Este Jacob no es el apóstol Jacob. Este Jacob, mis queridos hermanos, es Jacob, el hermano carnal de Jesucristo. Y dice la Biblia que como él era el líder, aquí se nota como que Pedro es temeroso de lo que Jacob dice. Y dice la palabra de Dios que vino de Jacob, vino un grupo de Jacob, vino de Jerusalén a Antioquía, donde estaba Pedro, y Pedro estaba comiendo en medio de las naciones. Eso significa que él estaba sentado comiendo con algunas personas que no eran judías. Tenemos el pueblo judío y las naciones, el que no es judío. Él estaba sentado con ellos comiendo. Era prohibido que un judío comiera con ellos, pero como había venido Cristo, el cristianismo permitía, y al menos Pablo es uno que va a defender eso, que ya es lo mismo ser judío que gentil o ser de las naciones, es lo mismo. Ya para Dios, a Dios no le importa si usted es de Costa Rica, si usted es judío, si usted es de Estados Unidos. Eso a Dios le resbala, digámoslo así, en palabras muy nuestras. Entonces dice que vino de Jacob, vino un grupo y Pedro estaba comiendo con algunos gentiles en medio de la nación. Comía con algunos paganos, pero eran cristianos. Pedro estaba comiendo tranquilamente y entonces
vino de Jacob. Sí quiero enfatizar este Jacob porque la Reina Valera traduce Jacob, pero la Jerusalén traduce Santiago. A ver, ¿qué es? ¿Jacob o Santiago? ¿De dónde sale Santiago si no está en el original griego que aparece Jacob? Bueno, Santiago es el español de San Jacob. San es santo, ve aquí Santiago, San es santo, Iago viene de Jacob, Jacob, San Jacob. Por eso el más correcto, el más contemporáneo del tiempo de Jesús es Jacob. Eso es San Jacob, San Agustín, Santo Tomás, San etcétera. Eso San se le agrega después cuando ya se va viendo otro tipo digamos así, de doctrina que se va agregando al cristianismo. Al principio todos eran santos, todos. Toda la iglesia era santa. Bueno, pero ¿qué pasó volvamos otra vez con Cefas? ¿Qué pasó con Cefas? ¿Qué pasó con Pedro? Dice que comía en medio de las naciones. Y dice que, más cuando vinieron, callaba y separaba en sí mismo por temor a los procedentes de la circuncisión. Dice la Biblia que cuando vienen estos de Jacob, dice que Pedro o Cefas callaba. Es decir, se quedó atónito y separaba en sí mismo. Es decir, comenzó a separarse de los gentiles por temor a los que venían de la circuncisión, por temor a los que venían de parte de Jacob, a los que venían de Jerusalén, a los judíos. Y entonces él se separó con miedo, con temor. Versículo 13 dice, e imitando en su simulación a él, también los demás judíos. Por eso también Bernabé se dejó llevar de ellos la hipocresía. Es decir, que cuando Cefas o Pedro hizo esto, también los otros judíos que venían con Pedro lo imitaron, hicieron lo mismo que él, separándose, haciendo un acto de hipocresía, y se dejó llevar también el mismo Bernabé, un gran líder de la iglesia. Vamos a ver esta palabrita hipocresía, aquí aparece en griego, que dice hipocrisei. Hipocresía dice que en griego significa actuar o fingir. Eso significa. Etimológicamente, hipo significa máscara. Y crisei viene de crites, que significa respuesta. Es decir, responder con máscara. Cuando usted le contesta a alguien con máscara, es decir, fingidamente, hipócritamente es entonces fingir algo que no es. Y esto a Pablo pues no le va a gustar muy bien y por eso va a reprender a Pedro. En el versículo 14 encontramos, dice Pablo, pero cuando Pablo vio que no caminaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, viene Pablo y ve que ellos no caminan como debe ser. Es decir, no actúan como actúa un cristiano, no actúan como actúa un creyente. Y dice que dije a Cefas delante de todos. Es decir, de una vez reprende a Cefas delante de toda la comunidad, como debe ser. Es decir, ese hombre no se andaba con pelos en la lengua. Y le dice, si tú, judío, estás a disposición de las naciones y no a la manera judía vives. Es decir, si usted viene a predicarle a las naciones que Cristo es para ellos, que ya ellos pueden ser salvos, y usted mismo no vive de la manera judía antigua, es decir, de acuerdo a la ley de Moisés, ¿por qué obligas a las naciones a judaizar? Es decir, si usted está predicándole a Cristo y le dices que es lo mismo ser judío que gentil, ¿por qué en este momento con ese acto lo que estás haciendo es obligando a las naciones, le está diciendo a las naciones, ustedes compórtense como judíos, sean judíos? Y eso a Pablo pues no le gustó. Notan la hipocresía que Pablo ahí reprende. Dice en el versículo 15, dice, nosotros por naturaleza judíos y no de las naciones pecadoras. Entonces viene Pablo a justificar diciendo que él es por naturaleza judío. Él nació judío y dice que no de las naciones pecadoras. Pero cuando dice que no es de las naciones pecadoras, lo está hablando en el contexto del Antiguo Testamento. Es decir, está hablando de que en el Antiguo Testamento el judío era el santo, el judío era el escogido de Dios, el pueblo de Dios,
y las naciones no eran pueblo de Dios. La representación después entre el creyente, el pueblo de Dios, y el pagano. El pagano es el que no cree en Cristo y el pueblo de Dios es el que cree en Cristo. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era el judío y el pagano eran las naciones. Por lo tanto se le dice naciones pecadoras. Pero ya en el Nuevo Testamento Pablo va a explicar que ya es lo mismo ser judío que ser de las naciones. En el versículo 16 ahonda más en esa problemática que encontró ahí con Cefas y dice, más sabiendo, conociendo, eidotes, dice el griego, que no se justifica el hombre por las obras de la ley, que no se justifica, y véalo aquí clarito hermano, no se justifica el hombre por las obras de la ley, es decir, nadie se salva por las obras de la ley, nadie se salva por cumplir las obras. ¿Y qué son las obras de la ley? Bueno, comenzando por los 10 mandamientos, nadie se salva por cumplir los 10 mandamientos, nadie se salva por ser bueno. Entonces, ¿cómo nos salvamos? Y Pablo sigue explicando, sino por medio de la fe de Jesucristo. Nosotros nos salvamos por creer en Jesucristo, por la fe en Cristo, ya no por obras. Y nosotros en Jesucristo creímos. Si usted creyó en Jesucristo y lo aceptó, ya usted está salvo, usted está justificado. Dice, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Yo me justifico por creer en Cristo, no por cumplir la ley de Moisés. Y luego dice, porque por las obras de la ley no se justificará toda carne. Y seguimos, queda clarito, ¿verdad? Que nos salvamos por gracia, no por obras. En el versículo 17 dice Pablo, mas si buscando justificarse en Cristo nos encontramos pecadores, ¿es por eso Cristo del pecado servidor? De ninguna manera. Bueno, aquí, entonces, si leímos lo anterior bien, el versículo 16, nos encontramos con una problemática. Si yo me justifico en Cristo, si yo me salvo por creer en Cristo, pero a la vez yo me encuentro que yo sigo cometiendo pecados, nos encontramos pecadores. Si yo me sigo encontrando pecador, es decir, yo me salvo, pero yo digo, bueno, yo soy salvo ya tengo la vida eterna. Músico pagado no toca buen son, algo parecido a eso. Es decir, si ya yo tengo la paga, y entonces ya estoy salvo, entonces voy a hacer lo que me da la gana. Voy a cometer pecados, voy a ofender al prójimo, voy a hacer lo que yo quiera, porque ya yo estoy salvo. Dice, ¿es por eso Cristo entonces servidor del pecado? Es decir, se hace la pregunta, entonces Cristo es uno que alcahuetea el pecado. Ya yo puedo pecar, hacer lo que me da la gana. Y dice Pablo, de ninguna manera. De ninguna manera yo soy justificado, pero no puedo pecar. ¿Por qué? Vamos a ver lo que Pablo nos va a decir acá. En el versículo 18 dice, pues si destruye esto, ¿qué es esto? Cuando dice destruye esto, es destruye el pecado. Si yo renuncié al pecado, dejé de mentir, dejé de robar porque conocí a Cristo, de nuevo edifico, es decir, de nuevo comienzo a robar, comienzo a mentir. Dice, transgresor en mí mismo me hago. ¿Qué es un transgresor en la Biblia? Entonces, el transgresor es aquel que conociendo a Cristo renuncia al pecado, renuncia a la mentira, al robo, es decir, y vuelve otra vez a mentir y robar porque dice, no, yo le pido perdón a Dios y Él me salva. Dice la Biblia, es un transgresor. A eso se le llama transgresor. El transgresor es el que conociendo la verdad, conociendo lo bueno que hay que hacer, hace lo malo, valiéndose tal vez de la justificación de la ley. Es decir, si yo dejé de mentir, yo no voy a dejar de mentir. No quiere decir que no voy a volver a caer. Si yo caigo, pero yo tengo que hacer el esfuerzo porque el Espíritu Santo que está en mí me lleva cada día a cumplir más la palabra del Señor. Pero no para salvarme. No, yo lo hago porque me nace. Como el caso de la ayuda social que hablamos al principio. En el versículo 19 dice, pues yo por medio de la ley a la ley morí. ¿Por qué por medio de la ley a la ley morí? Por algo muy simple. Porque el cristianismo nace en el contexto de la ley. De hecho, en Cristo se cumple la ley y los profetas. Es decir, nosotros nacimos en la ley. ¿Y para qué? Para morir a la misma ley. Porque Cristo muere en la cruz por nosotros y ahí hace morir la ley. Es decir, con la cruz
terminó el pacto de la ley. Con la cruz terminó el pacto de Moisés y comienza el pacto de Cristo, el pacto de la gracia, el nuevo pacto. Entonces es obvio que por medio de la ley, a la ley morí. La misma ley dice que vendrá un nuevo pacto. ¿Y para qué ocurre esto? Para que Dios viva. Pero viva no es el sentido de vivir porque Dios vive, en el sentido de que Dios viva en mi corazón. Dios vive en mí. En otras palabras, Jesucristo al morir en la cruz está muriendo con todos nosotros. Yo estoy como si hubiera sido crucificado. Yo estoy como si hubiera muerto porque morí en la cruz. Por eso dice Pablo, véanlo aquí, con Cristo estoy crucificado. Si usted está crucificado con Cristo, usted murió, ¿no es cierto? Y usted resucitó con Cristo. Espiritualmente así somos. En el versículo 20 dice, por eso dice, mas vivo ya no yo. Ya no estoy vivo porque yo morí en la cruz. Mas vive en mí Cristo. Cristo vive en mí. Por eso cuando yo me vaya a salvar, cuando yo vaya al cielo, el Padre lo que va a ver en mí es un Cristo. ¿Entiende? Va a ver a su Hijo, a su ungido. Dice, mas vive en mí Cristo. Mas lo que ahora vivo en la carne, en fe vivo la del Hijo de Dios. Por fe yo vivo como si en mí viviera Cristo, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Entienden eso? Esa es la lógica que utiliza Pablo. Cristo vive en mí, por eso yo estoy salvo. Versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios. Es decir, yo veo la gracia, la importancia de la gracia de Dios. La gracia es esto, que Jesucristo me salvó, que yo estoy salvo, que tengo vida eterna. No desecho la gracia de Dios, dice. Pues si por medio de la ley y la justicia, si por medio de la ley de Moisés nosotros alcanzáramos ser justos, alcanzáramos ser buenos, si por medio de la ley la bondad o ser bueno, dice, por consiguiente Cristo gratuitamente murió. Es decir, está diciendo, por consiguiente Cristo en vano murió, como aparece en las dos versiones abajo, nada más que yo lo hago literalmente. Si yo me salvo por la justicia, digo, por la ley de Moisés, entonces ¿para qué murió Cristo? Cristo moriría en vano. Cristo murió en la cruz para salvarnos, para darnos vida eterna. Usted y yo estamos salvos según la palabra del Señor. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final de este programa, esperando que nos sintonicen en un próximo. Que el Señor me los bendiga a todos ricamente.